El siguiente podcast no es apto para toda la familia y debido a su contenido nadie lo debe ver. Bienvenidos a Podcast Story. Otro día de grabación. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de grabar. Gracias a José Smith. Vamos a empezar Podcast Story. Este es un podcast semanal de historia con humor. O humor con historia, como ustedes quieran decirlo. Estamos con Pablillo la Nutria, alias en Dame un cheto en las redes sociales. Sígame mucho porque no miro que me siga. Todo herido. Ajá. Estamos con Otto Rivera y en redes estoy como @el hijo del tercer mundo. y yo como Spamfles. Y pueden seguirme como Spamfles. La dinámica del podcast es que en este caso Otto nos va a contar una historia. Otra vez el orador, Otto. Bienvenido. Ahí estamos. Ya te extrañamos. Una historia que son pajas. ni Pablo ni... Estábamos bien, pero pues no te Pues, podíamos. Acostumbrados a gozar. Dijiste que quería venir. La madre. Pablo y yo no sabemos de qué habla, cuál es la historia y vamos a intentar hacer que funcione esto. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal les parece la historia? También a ustedes nos pueden dejar en los Sí, a ver qué les parece, a ver si habían escuchado este tema o no. ¿Y si no? Pues no. Empezamos Sí, perro, vamos. Pero ¿qué se va a hacer? Empezamos con Podcast Story entonces, la historia como nunca te la habían contado. Y no te lo van a contar. Jamás. No. En la vida. Entonces, la historia comienza diciendo que un niño que creció en un ambiente precario y limitado, criado por padres analfabetas, preocupados solamente por satisfacer el hambre del día a día, con trabajos exhaustivos, mal remunerados, viviendo en medio de la violencia, la exclusión y el racismo. Eso, ¿Van a hablar de mí? eso fijo sucedió en Guate. Su grupo familiar estaba compuesto por su madre, su padrastro y sus hermanos. Tenía amigos con los que compartía y con los que a veces comía en las casas de estos, porque en su casa no había casi comida. Según los registros, no presentó retrasos en crecimiento o habilidades motoras, todo bien, digamos. Era una persona con características normales y era originario del municipio de Patsicía, departamento de Chimaltenango. Sí, conozco Patsicía. Toda la recta de Patsicía que es linda. Sí, No de manejarlas. huevo. Creció, fue un joven soltero, trabajador, laboraba como cargabultos y en labores varias en el mercado del Guarda Viejo, en zona 8 de la ciudad capital, hasta que a la edad de 21 años pasó a formar parte de la historia oscura del país, convirtiéndose en el primer asesino serial de Guatemala, mejor conocido como el monstruo de Guatemala. Simón. Era una persona normal, supuestamente, de una familia común y corriente. Sí, de Guate, pues es que visto. El estatus social de esa época. Hace Ajá. poquito vi que los asesinos seriales no tienen, o sea, nunca te van a denotar que son asesinos. Ajá. O sea, ellos son las personas más normales y comunes de la vida. Sí, vos, qué loco. Sí, ajá. Es como Superman, pero a la inversa. Superman, inverso. Cabal. Todo que haciendo cosas malas. Cabal. Entonces, en 1946, en la portada del diario El Imparcial se leía: cae José Mikulash Bush frente a la multitud, un hecho que sorprendería a toda Guatemala. José Mikulash. Hoy les hablaremos del primer asesino serial de Guatemala, José Mikulash. María Mikulash Bush. José María de Chema. Chema Chema. Venegas. Y creemos que la pederastía en Guatemala es algo nuevo, pero no es así, muchachos. Desafortunadamente, en los años 40, al menos 15 niños fueron víctimas de dos pederastas asesinos que cometieron la mayoría de sus crímenes en Antigua Guatemala, Zacatepeques, Misco y otras áreas ahí alrededor de esas áreas. O sea que el chavo era Patsicía, Ajá. pero cometió todos sus cagadales Aquí en cerca, Carretera al Occidente. Ajá. Como viniendo para acá, digamos, Ajá. cuando pasaba por Antigua, Zacatepeques, toda esa parte, y Misco. Misco, de ahí de mi casa. ¿Sí? Cabal. ¿Cómo no nací en esa época? Ahorita van a ver, ¿verdad? Si sí o no. Vaya, entonces las situaciones sociales se salían de control de las autoridades, como los diversos tipos de abusos que afectaban a los niños. No había planificación familiar y no había control de natalidad, entonces había hijos por todos lados. Había escasez de recursos. No tan diferente como ahora. Sí. ¿Conoces la zona 18? ¿Conoces Escuintla? ¿Conoces Honduras? Y educación casi inexistente, mucha no había ni en las áreas rurales. Por el conjunto de estos factores, los menores se veían obligados a realizar trabajos para apoyar en el hogar, corriendo riesgos en las calles, Los niños tenían que trabajar porque no podían estudiar, no había pisto, entonces algo tenían que hacer,
Entonces José María Mikulash Bush, quien a la edad de 16 años fue detenido por las autoridades bajo la acusación de doble hurto, abusos deshonestos, sustracción de menores y uso de nombre falso. Al ser encontrado culpable pasó 4 años en prisión. O sea que como que había sido normal, pero comenzó ya con unas babosadas. Ok, o sea, el chavo tenía su normalidad, Ajá. pero vino y entonces robó o Robó. hurtó. Ajá, hurtó, digamos. Y entonces ahí lo metieron a la cárcel 4 años, pero salió a los 20, muchacho. Pero mano, pero o sea que él había tenido, estaba acusado de robo, Ajá. se cambió el nombre. Ajá, sustracción de menores, Y que ya sustracción de andaba por menores. ahí. Ah, Ya andaba. Ajá. Pero como no había hecho algo grave, lo metieron a la cárcel 4 años, digamos, y lo dejaron salir. Al cuando tenía 20 años, muchacho. Y los delitos, vamos a ver, por los que había sido a los detenido. 20 años, madre. Sí, ya daban indicios de por dónde iba Mikulash por la pedofilia y la pederastía, mucha. Y sospecha que 4 años más tarde confirmarían todo lo que estaba pasando por la mente de Mikulash. O sea, 4 Ya años los- después de que salió. Ajá. O sea, pasaron 8 O años. sea, 4 años pasaron cuando ya lo agarraron, digamos. Porque Ok. desde que salió comenzó ya con sus babosadas. Ah, ok. O sea, él tenía 20 años, estuvo 4 años metido preso. O sea, Después salió No. y 4 años después. Salió a los 20. Salió a los 20. Salió Lo a los metieron 20. preso a los 16. Ajá. Pon atención a los las panas porque 16. yo tampoco quiero estar explicando. Ajá, lo metieron preso a los 16, Qué pedo. salió a los 20. 20 y después comenzó su pedo y 4 años después lo agarraron. 24 años. A los ok. 24 años. Ajá. Y según las investigaciones y las entrevistas dadas a los periódicos por las autoridades, indicaban que la razón principal por la que José María Mikulash cometió los asesinatos de los que vamos a hablar era para satisfacer los deseos sexuales que le provocaban especialmente a los menores de edad, lo que permitió determinar que era un pederasta, mucha. Y la pederastía es una enfermedad mental que afecta el deseo sexual de quienes la padecen. Estos individuos no llegan a satisfacer sus deseos con personas adultas y lo que los induce a prácticas sexuales a menores. Pucha. Ajá. Porque aunque tengan algo con una persona adulta no los llena. Yo lo que sabía era que los pederastas y los necrófilos se meten con personas muertas y con niños o con animales Ujú. porque a ellos les gusta como someter. Sí. Ajá, y entonces ya a un adulto no lo logran someter, en cambio a un niño sí lo someten. Ajá, A ver si el encuentro. forcejeo y tener el poder. Ajá. Ajá. Eso fue lo que yo sabía. A ver si encuentran algo por aquí, vamos a ver. Ahí hay unos datos, ¿verdad? ¿Por dónde vos? No, aquí. Ah, aquí, ok. Por aquí dice yo. ¿Dónde es que hacen eso? Va, va, va. Allá en Así va. Pachicía, ¿y qué te va? Ajá. Y dice que analizando los documentos y las entrevistas es posible determinar que también había un rasgo más en los trastornos de Mikulash. En las investigaciones se menciona que también le causaba placer el sufrimiento causado a sus víctimas. Ay, caemos a eso, o a vos. de Era que le sadomasoquista. Ajá, entonces era pederasta, sadista y homicida. Ajá. Tu currículum. Cabal. Y A se los miraba 20 bueno, años, ¿va? y se miraba normal. Normal, ¿no? ajá. Vos con tu folder así en la terminal, ven así. Quiero cargar bultos, sí. Pederasta, sadomasoquista. Ajá, Ah, cabal. roba, cambia de nombre, excelente. Ah, mata niños. ¿Será que puede empezar mañana? Cabal. Según la información de la Asociación para el Fomento Histórico de Estudios Históricos en Guatemala, y en Centroamérica, la primera víctima de Mikulash fue Enrique Zactic, de 14 años, originario de San Pedro, Zacatepeques, Ah, quien venía a la primera víctima. Ajá. quien- San Pedro Zacatepeque, sí, ahí donde están todos los muebles. Cabal, Ajá. cabal. Y el niño venía a la capital a vender leña para ayudar a su familia con los gastos de la casa. Pobre. Según la investigación, fue encontrado en San Juan del Espinal, terrenos de la finca del Naranjo y jurisdicción de Misco, cabal, el 23 de febrero de 1946. El cadáver del menor fue encontrado hincado sobre la arena, con ambos brazos atados al cuerpo, amarrados con un cable, con otro cable al cuello bien ceñido, A la colgado madre. de un árbol. muchacho. ¡A la Vos esa madre sí madre! estaba sádico, ¡Qué mano. enfermo ese O chavo! sea que tenía las piernas, digamos, sobre la arena, Ajá. los brazos amarrados y del cuello todavía colgado un árbol, para que se mantuviera como hincado. muchacho. ¡A la madre! O sea, no estaba colgando como tal, sino que No. solo para... Para que defenderlo. mantuviera la postura, digamos. Hijo de la madre. Hijo de No, que perra. Se imagina si tenía imaginación para hacer todo eso. Ese tiene que ser comediante, vos. Tiene Ah, tiene buena imaginación. ¿No les pasa que los cuelgan del cuello? Y se excitan con... ¿Nunca te han apretado el cuello? Amarrado los brazos. Ah, Pero sí. No, yo no. Ya va Todo de- moreteado de aquí, va de- del sí, otro va de- lado. ¿Qué te pasó aquí? Echándome Me caí. Los tobillos así con una línea, alambre de amarre, lo tenían la vez pasada. Entonces, el cuerpo del niño mostraba magulladuras o moretones, ¿no, mucha? Pues no tenía 14 años, estaba semigrande. Sí, Ya era ajá. semiadolescente. Sí, cabrón. Ya era adolescente. Ya era no adolescente, semi-adolescente. a ¿Cómo los es un- 16. ¿Cómo es un semiadolescente? ¿Cómo es un vamos? semi-adolescente? Ajá. Yo calculo ¿O que sos o no sos? entre los 12 y los 16 sos semiadolescente, que todavía no estás como adolescente. A los 16 a 18 sí estás adoleciendo. Mira.
conocimientos del alemán. Sí, los mormones. Ah, los mormones. ¿Quieres que te diga otra palabra en alemán? Así otra palabra, ¿no? Que es como se dice joven, se dice Junge. Sigamos, porque no estoy aquí. No estoy aquí para lucirme ante ustedes. Entonces, dice que a pesar de este... Tony Cross dice que dice. Entonces dice que el cuerpo del niño se miraba como si un carro le hubiera pasado encima, muchas de A la tantos madre. golpes que tenía. A la pucha. O sea, que aparte de que lo colgó... Pero pues, no lo violó. Fijo. ajá. Si era pederasta. Sí, sí lo violó. Es que puede ser pedazo, pero solo el placer de No, pegar. no, pero más no sí lo violó. penetración. Los pederastas violan y después matan. Bueno, Bueno, no sí. todos los pederastas No, matan. sí es Ajá, cierto. ajá. Los asesinos Ajá. que sí. Bueno, los asesinos. Sí, que sí los asesinan. asesinos que matan, sí matan. Ajá. Sí, matan, sí quitan la vida. Sí. Ajá. Es como aquel que decía: decapitan a hombre y luego lo matan. Y luego lo matan, cabal. Esa noticia es buena. Cabal. Entonces, continuando, se le atribuyen 15 asesinatos a Mikulash. Pero es probable que desafortunadamente muchos menores más hayan sido víctimas, ¿va? Porque 15 fueron los que encontraron. A la pucha. Ajá. Los que él quiso que encontrar. Sí, ajá, cabal. Mikulash no cometía sus atrocidades solo. Porque los demás son XXX. Cabal. Y están en En ¿dónde? el cementerio de la verbena. Ajá. Vean el capítulo anterior o el siguiente. Ajá. No sé cómo lo van a subir, pero ahí está la En el capítulo anterior de Podcast Story. Sí, ahí está, va a estar la referencia. Va. Entonces dicen ¿Te que... acordás ponerlo? Sí, hace bien la edición. Sí, se- sí. Ajá, ponelo. Pues entonces Con dice, esa mierda. ajá, ponele como el cable al niño, ¿no? Pero entonces dice que Para que eran esté seguro. ajá, para que se mantenga 15 personas, no muchas, 15 niños supuestamente mató. No lo hacía solo, sino con su hermano, que en realidad era primo, que se llamaba Mariano Macú, a quien describía él como su hermano, va mucha. Según los interrogatorios realizados a Mikulash, la persona que lo perdió fue Mariano. Él fue quien lo indujo a realizar los actos que ambos cometieron. Su modus operandi era buscar niños que anduvieran por caminos solitarios en la antigua Guatemala, Zacatepeques y Misco y algunas otras zonas alrededor. Lo engañaban a los niños diciéndoles que sabían dónde encontrar conejitos de colores, y cuando los tenían en el lugar escondido y alejado, procedían a amarrarlos y abusar sexualmente de ellos. Desde ahí vienen los pollos de colores. Ajá, porque conejos, les decían que sabían dónde habían conejos de colores, ¿no? Y esa era la mentira que hacían. Sí, y realmente Vos, la ignorancia de los niños también. Fíjate que yo vi otro reportaje, como dijera Pablo, en la tele vi Una que película. los pederastas, cuando van y te tratan de jalar, siempre te dicen que te van a llevar a ver un animalito. Ajá. Cuando en realidad es un animalote. No. Te voy a enseñar un pitón. Conoce las boas usted. Ajá. No. Cambia de color. El niño. Ah, no. Ay, ¡Hala! Va a seguir. Sí. Y cuando los tenían en el lugar escondido alejado, procedían a amarrarlos y abusar sexualmente de ellos. Mientras los menores gritaban y se retorcían de dolor, eran golpeados hasta la muerte y eran muchos casos colgados de árboles o dejados hincados en el suelo. Esa era como su marca, mucha. Ajá, es que Ajá. los asesinos en serie tienen como marcas. Sí. Ajá. Y al momento de su captura, el presidente en función, Juan José Arévalo, ordenó acelerar el proceso. Fue con Juan José Arévalo Bermejo. Sí, cabal, ajá. Pero había gente que decía de que supuestamente no querían inculpar a Mikulash porque Juan José tenía un problema en su rodilla y que andaban agarrando niños para el líquido, que no sé qué. Una babosada. Habían un montón inventado. de, sí es cierto, Ajá. habían como muchas teorías alrededor que no permitían que todo funcionara. Ajá, exacto. Entonces decían de que era, pero al final Mikulash confesó. Ajá. Entonces ordenó acelerar el proceso Juan José Arévalo debido al pánico que esto había causado en la sociedad, ¿va? Porque dice que a la gente le asustaban diciéndole a los niños te va a llevar Mikulash. Ajá. Ese era el susto. Ya Ajá. le tomaron la importancia. Ajá. Entonces, Ya no es el coco, es Mikulash. Mikulash, ajá. Así cabal. decían, no sé si es cierto. Ujú. Todavía para cuando sacamos el capítulo de Pie de Lana, Ujú. todavía ahí yo vi un detalle que decía eso, que Ajá. o te iba a llevar Pie de Lana o te iba a llevar Mikulash. Mikulash. Ajá, lo Ajá. hablamos en el capítulo anterior. Ujú. Entonces, lo que pasó a mucha gente, que este presidente puso como que todo rápido, porque decía la Mara ya está muy alebrestada y quieren una respuesta, entonces pusieron la ley Mikulash, que era la que dictaba sentencia para acelerar el proceso y fuera condenado a pena de muerte. Pero O sea la que- ley Mikulash no solamente para él, sino para todos los que Ajá, incurrían como en era esa- Cualquier primero, persona. cualquier Ajá. persona Ajá. que la ley Mikulash. ¿no? Como era el primero, con él le pusieron el nombre de él, digamos, pero todo para todos los demás, ¿no? Esa sí pasa en los Estados Unidos. Ajá. La ley O.J. Simpson, por ejemplo, que es no sé qué, que... Tanta cosa aquí en Ajá. Guatemala, la Alba Kenneth. vamos. A la Alba Kenneth Ajá. también, ajá. Ujú. Y digamos, a él lo capturaron y comenzó todo este proceso, y a su primo Mariano Macú fue capturado días después en Antigua. Pero a este, a pesar de que según Mikulash había causado más número de muertes, digamos, solo,
fue condenado solo a 30 años de cárcel. Y Mikulash a pena de muerte. ¿Pero por qué? Saber. Porque decían de que, o sea, el primero que agarraron era Mikulash y como toda la gente decía fue Mikulash, entonces este va a ser el chivo Y expiatorio. tenían el miedo, entonces dijeron, tenemos que matarlo. Ya. Ajá. Porque incluso estaban diciendo que hasta el presidente era el que causaba eso. Ajá. Necesitaban poner orden más que todo. Cabal. Y Juan José Arevalo Bermejo fue el primer presidente de la era democrática de Guate. Cabal. Y estaban como venían de la revolución del 44. Sí. Entonces él necesitaba como mantener su imagen y cosas así. Entonces tuvo que hacerlo rápido. Entonces al primo sí no le aplicaron la ley Mikulash. No, le pusieron 30 años de cárcel nada más. Y ahorita vamos a ver qué pasó con ellos. Entonces, en las entrevistas, Mikulash mencionaba cuando ya lo agarraron y lo entrevistaron y todo, mencionaba que su primo era el que cometía necrofilia con sus víctimas, que a él no le gustaba porque ya no se movían. La madre. Es el toquirrola entonces. O sea que, la madre. Sí, el man quería que se movieran y por eso como que les pegaba, porque eso causaba que se movieran más. Sí, obviamente. Vos qué enfermos esos chavos. Está que loco ese. Dice, y según Mikulash decía que él solo mató a 4 niños y a los demás solo los usó. No sentía remordimiento ni se arrepentía de lo que hizo, mucha. Y antes de que lo fusilaran, un padre llegó a darle la bendición y Mikulash exclamaba que el diablo se le había metido, mientras alrededor de 4,000 personas se aglomeraron para ver que lo fusilaran. ¿Y dónde lo fusilaron? En el cementerio. En general. En general. Y Mikulash lo saludaba como si fuera funcionario público, así como, no, matar a la verga. Sí, es que más que sí estaba enfermo. Sí, tenía sus pedos, los dos, pero sí estaba bien trabado de la cabeza. Y el juez, ¿quién era peor? El primo, según. Sí, porque este fue capaz de decir todos sus pedos. Hay entrevistas en la hemeroteca, ahí están todos los casos, y está la entrevista donde le preguntan y el man todo normal. Y confiesa sus crímenes, pero sí dice que el primo fue el que mató más, El primo era el más sádico. Además dicen que el primo fue el que lo indujo a todo este rollo. Porque es que supuestamente trabajaba de cargabultos y en la Muni. Y el primo le dijo, mira, aquí no ganas mucho, vamos a robar y después vemos qué hacemos. Aquí no vamos a violar güiros, no se gana, pero se goza. Es como de hacer stand-up. Pero se goza. Sí. Bueno, qué comparación más. Y entonces el jueves 18 de julio de 1946 a las 11:25, José María Mikulash Bush fue fusilado en el paredón exterior del cementerio general. Entró a la capilla la tarde anterior y su última voluntad fue morir vestido de forma elegante, con saco, corbata y sombrero, además de llevar alcohol para beberlo antes de su ejecución. Borracho. Simón. No podía morir sano él. Tenía que morir alcoholizado. Cabal. Destruido. Sí. Dato interesante, no sé si lo vas a decir, pero es que el cerebro de él lo estudió la USAC. Ahorita vamos. Y el tiro de gracia se lo dieron en el corazón con el fin de dejar el cerebro intacto para examinarlo. ¡Qué excelente! El cual se dice que fue entregado a la Universidad de San Carlos de Guatemala, otros que fue entregado al médico Federico Mora para que realizara evaluaciones respectivas, pero no se sabe con exactitud, Se volvieron la cabeza, ¿no? Tampoco el paradero del mismo, se dice que su cabeza fue robada en los 90 y nunca fue encontrada. ¡A la madre! Eso se lo robaron a alguien así que andaba metido en un pedo satánico. Pero miren, hasta Federico Mora le dieron la cabeza, con todavía estaba vivo, pues sí. Qué chinero de ser sacar también la historia de Federico Mora. Sí. Ahorita que vea cómo está su lugar y está de la verga. Pero está re bonito. Re bonito, ¿Perdiendo el psiquiátrico o el instituto? El psiquiátrico. No, el psiquiátrico. Es que Federico Mora el psiquiátrico, no sé si es el mismo Federico Mora del instituto. Yo creo que sí. No sé si es el mismo. Sí, Okay. Bueno. Yo estoy ahí, se te sabía la historia. De verdad. ¿Cuál es la historia? Decila pues. Y ya para cerrar, mucha en el caso de Mariano Macú, como lo mencionamos. Ya para amarrar el tema. Barras. Como en el caso de Mariano Macú, como lo mencionamos, fue capturado el 27 de abril de 1946 en Antigua Guatemala. A pesar de las declaraciones dadas por Mikulash, Mariano solo fue condenado a 30 años de prisión por múltiples asesinatos. Y según las publicaciones, en la cárcel fue sometido a varias violaciones. A Mariano lo violaron varias veces y aprendió a leer, y por buen comportamiento fue encargado de la biblioteca de la cárcel. Al cumplir su condena salió en libertad y fundó una iglesia evangélica de la cual fue pastor, muriendo años después de cáncer. En la próstata. ¡A la madre! Salió, y fue tanta pastor. Violada, aprendió a leer. Dígala. Vos, pero te das cuenta cuál es el proceso, o sea, sos una basura de persona. Sí.
te arrepentís, te vuelves en evangélico. Ajá. Sí, Y porque morís. fue pastor de Morís. una iglesia por un chingo de años más todavía, muchacho. Ajá. Pues, pero ¿cómo puedes ir a la iglesia de un pastor que mató a ¿Y cuántos años tenía mató y el asesinó? Mariano? Como, vamos a ver, como, Era mayor que- como 32 por ahí. Era, como era mayor de... Sí, era mayor que Mikulash. A la voz que... O sea que Mikulash al final lo mataron en el paredón y Mariano estuvo en cárcel, salió, fue pastor y murió después de cáncer, va, muchacho. Pues vi cómo no lo mataron en la calle, va, güey. ¿Cómo no lo mataron a Chajalele, al otro en la Ajá, calle, en la ajá. cárcel? En la cárcel, ¿Lo de ajá. Chajaleles? A puro Ajá, Chajalele. ajá. No, pero Sí. bueno, sabemos. Sí. Es que eran épocas diferentes. Pues si esa imagen no le estuvieron la cabeza. ¿No? No le estudiaron la cabeza. Ajá. Federico Mora supuestamente comenzó a estudiarlo. Ah, pero de mi Kulash. De de Mariano. Mikulash, de Mariano no. De Mar... pues, Ajá. o sea, No porque él murió de cáncer. Ajá. Y que no pasó nada. O sea, después de ahí lo enterraron. Porque como que su cuerpo, digamos, le quedó a la familia después. O sea, porque él siguió con la vida normal. En cambio, como a Mikulash lo mataron y ahí se le... Ah, sí, obviamente, sí, tienes razón. Vos que chilera la historia de Mikulash. Estuvo muy resumida. Está resumida por el tiempo, pues, pero está corta. Ahí está. Pero es que el modo superandi de ese, más que sí. Mano. Qué impresionante, la verdad que. Lamentable para las familias que perdieron a su hijo, pero ¿para qué lo dejan? Lo que sería interesante y que ustedes nos puedan decir es si existe otro asesino en serie. Guatemala. No sé si hay otro después de Mariano Mikulash. De Mariano y Mikulash. Hace como 5 años supuestamente había uno, muchacho, que era un chavo, como de nuestra edad, en zona 1 supuestamente, que lo andaban investigando, decían que podía ser un asesino serial. Bueno, si ustedes saben de alguno, sería chido que nos dejaran aquí el comentario para que podamos investigar nosotros, sacar la historia y poder contarla aquí en Podcast Story. Estamos siempre agradecidos con... Dame un cheto, ¿vale? ¿Cómo apareces en redes? De Mucheto, ¿verdad? Dame un cheto. Yo aparezco como el hijo del tercer mundo. Y yo aparezco como Spamfles. Síganos también a nosotros en Podcast Story, como Podcast Story Channel en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Y donde quieran seguirnos, comenten, comparten, suscríbanse. También, si quieren seguir a mis compañeros, ya dejen sus redes sociales. Cabal. Esto es Podcast Story. Todos los viernes en la discoteca, novena Ahí calle, está, Quinta ¿no? Avenida. Y si les dicen que hay conejitos de colores, oye, mucha. Voy a. Los pollitos también, uno no sabe. Y si te dicen que te van a amarrar. Sí, Sí, déjate pero dependiendo, consensuado. Consensuado. Ajá. Tenía no un muy teléfono. fuerte. Tenía un teléfono cerca por si se va el chavo y te deja amarrado. O una palabra una de palabra seguridad. clave. Ajá, una palabra de seguridad Ajá. como. Cielo. Me estoy ahogando. Ajá. Una palabra de Muy seguridad. largo. Cuando ya te estás ahogando, decirlo es muy... Ajá. Me estoy ahogando. Ajá. Me dejaron amarrada, sálvenme. Ajá. Pues. Muy descuidle,